Luego, el presidente de la República se ha referido a las minorías y que las minorías se tienen que someter a las mayorías. A ver. Las discusiones políticas, los líos inútiles, no ayuda a desarrollar a los pueblos. Respetamos algunas posiciones, pero también hay que entender de que las minorías tienen que someterse a las mayorías. Hay que concebir y no vamos a dar tregua para que de alguna u otra forma un pequeño grupo que existe en el país que no concibe que un hombre del Ande, un hombre urbano, tenga el derecho, como tiene un hombre, como cualquier persona, a asumir un mandato. Otra cosa que señaló hoy el presidente Castillo tiene que ver con la corrupción. Dice que la corrupción de su gobierno van a ser sancionados. Y hoy lo ratifico. La determinación de mi gobierno de actuar con la mayor transparencia y firmeza para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción que pudieron haber ocurrido durante la presente gestión y en las gestiones pasadas y en todos los niveles de gobierno y de la sociedad. No permitiremos ni protegeremos a quienes cometan actos de corrupción. No en vano, uno de los 10 ejes de nuestra política general de gobierno 2021-2026 es la lucha frontal contra este flagelo. Bueno, lo cual, digamos, es una admisión tácita, ¿no?, de que hay acciones de corrupción en su gobierno, que lo está señalando la Contraloría, que lo está investigando la Fiscalía. Jorge Nieto Montesinos ha sido ministro y está con nosotros. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, no sé por dónde empezar, si le soy franco, si por los aviones o por la corrupción. Quizá por los aviones porque usted ha sido ministro de Defensa y conoce, ¿no?, la administración pública por dentro y la gestión, sobre todo, que ha planteado el presidente de la República. ¿Es viable la propuesta de enviar aviones? Para empezar, como ya lo he dicho hace un momento, y usted también lo sabe, que el espacio aéreo ucraniano está cerrado, evidentemente. Entonces, ¿cómo sería viable esta propuesta para rescatar a los peruanos que están allá? Bueno, es evidente que la Fuerza Aérea del Perú, que es la fuerza de todos los peruanos, va a tener que interpretar las palabras del presidente. La Fuerza Aérea puede organizar el viaje de 1, 2 o 3 aviones, no a cruzar el espacio ucraniano, pero por ejemplo a llegar a Varsovia, que es donde entiendo el cónsul honorario del Perú en Ucrania está tratando de enviar a los peruanos que quieren salir de territorio ucraniano para ponerse a salvo. Ya luego habrá que ver qué destino ulterior tienen esos compatriotas nuestros, si quieren venir a Lima, si quieren quedarse en algún otro país de Europa, pero en todo caso ya es un asunto de logística. No sé si la mejor solución sea mandar aviones peruanos de la Fuerza Aérea a Europa, o si en vez de eso contratar 1 o 2 vuelos charter que nos permitan hacer el salvataje de nuestros compatriotas. El gesto político es claro por parte del presidente, pero no sé si sea lo más conveniente y en cualquier caso va a tener que ser reinterpretado y colocado con realismo de una forma correcta lo que ha dicho el presidente. ¿Cómo lo interpreta usted? A ver si ayudamos un poco. Es un gesto político, Jaime. Ya. Es un gesto político, quizás un poco tardío, pero es un gesto político del presidente tratando de decirle al país estamos actuando para sostener, ayudar, colaborar con los patriotas en Ucrania. Pero no sé si la mejor solución logística sea enviar aviones desde aquí, desde el Perú. La Fuerza Aérea, si le dan la tarea, lo hará de la mejor manera. O, en vez de eso, contratar vuelos charter en Europa que nos permitan hacer el rescate mucho más rápido y mucho más ágil. ¿Suena más razonable la segunda opción? Yo creo que sería más razonable, habría que hacer costos, es un asunto que los técnicos en la materia saben muy bien, y además habrá que saber a dónde quieren ir esos casi 300 peruanos en Ucrania, y según eso organizar
el viaje o el rescate, ¿no? Claro, quizás sea por su, ya su situación de vida, ¿no? Su arraigo, ¿no? Porque son migrantes, ya están tiempo allá, quizá quieran quedarse en Varsovia o estar cerca para, ¿no? Una vez que termine esto, volver, si acaso, ¿no? Porque francamente, como está Ucrania en este momento, está muy difícil y el futuro es muy incierto, pero veremos, ¿no? Veremos. Interesante la segunda opción, repito, creo que es más factible, más práctico que la Cancillería contrate un charter o dos o los que sean necesarios y los movilice de ahí, los saque de ahí lo que pueda. Ahora, tendrían estos peruanos que cruzar la frontera, no pueden pasar por Ucrania, eso es imposible, ¿no? Tendrían que ir, como bien se señala, a Varsovia, que es el punto donde más o menos está yendo el éxodo, ¿no? Porque hay mucha gente que está... Creo que ya lo estaban haciendo. Escuché una declaración del cónsul honorario en Ucrania, del Perú en Ucrania. Mencionaba que habían logrado ya agrupar a una cantidad casi cercana a 200 compatriotas nuestros en una lista. Faltaban todavía otros más y entiendo que los estaba tratando de enviar rumbo a Varsovia. Sí, pues eso es. Ahora, regresemos a asuntos más locales, si le parece. El premier Aníbal Torres está en este momento en el ojo de la tormenta por una denuncia que en este programa hizo la secretaria de Comunicación Social de la PCM, Jimena Pinto, ex secretaria ya. Y lo que develó ha sido pues un manejo irregular, por decirlo menos, de la publicidad estatal, existiendo una ley que le da marcos normativos, ¿no? Hay quienes dicen, no, un ministro, un político puede hacer lo que quiera con la publicidad estatal. ¿Cuáles deberían ser las consecuencias políticas, administrativas, si acaso legales, respecto a lo que ha hecho el premier Torres para usted? Bueno, me imagino que él tendrá que ir al Congreso a dar explicaciones. Hay una ley que regula la compra, el uso de los recursos públicos del Estado para la compra de medios de comunicación en relación a campañas del gobierno. Y esa ley tiene que aplicarse. Uno puede estar en desacuerdo con esa ley y decir que debe de ser más participación para los medios regionales o que se le debe más dar a la radio que a la televisión o la idea que se tenga. Pero eso supone un cambio jurídico, un cambio de ley y una argumentación para poder hacerlo. Entre tanto, aplicar la ley. Y lo que señaló en su programa la señorita o señora encargada de la comunicación de la PCM, para mí fue muy grave, porque ahí no había la aplicación de una ley, había simplemente la decisión de un capricho político. A estos no. No importa si estos lo merecen o no lo merecen, si tienen capacidades técnicas o no, si es parte del diseño de un plan técnico. No, a esos no. ¿Y por qué no? Porque me critican. Eso me parece que está muy mal e indica que hay pues una relación muy mala del gobierno con la prensa, cosa que además no es un asunto nuevo, ¿no? Claro, pero ya cuando se tuerce la ley, porque ya desde ponerle cerco a los reporteros ya vamos mal, ¿no? De decir de este tema no hablo también está mal, porque el funcionario público se debe a la transparencia principalmente. Pero ya aquí se está avanzando, desandando la propia institucionalidad al ir contra la ley y decir, no, estos son mis enemigos, estos me odian, estos me critican, a ellos no se les pone publicidad estatal, ¿no? Entonces, ¿se le debe dar el voto de confianza, así como están las cosas, al gabinete? Con esos ministros, con ese ministro de Salud que claramente no tiene las capacidades ni personales ni profesionales para hacerse cargo de la salud del Perú en una situación tan crítica como la que tenemos, con ese ministro de Transportes que ha cometido severas fallas en la gestión actual de su ministerio y que además tiene acusaciones de violencia contra su esposa o ex esposa, con esos ministros que tienen iba a decir prontuario, pero me voy a reprimir, el registro profesional que se nos ha mostrado, como en el caso de Justicia u otros. Si el Congreso hiciera su tarea de control y de vigilancia parlamentaria, es un decir, si se animaran a hacerlo, evidentemente este gabinete estaría en problemas. Claro. Y si a eso se le añade el incidente reciente
de un primer ministro que no han pasado ni 4 días y está claramente no dando la talla, pues las cosas están cantadas. Oiga, yo tenía una curiosidad, si me permite. La última vez que conversamos, usted estaba voceado para asumir el primerato y nos dijo que, además, delimitó transparentemente, lo cual es muy digno y muy loable, muy resaltable. Usted dijo, miren, estas son mis condiciones, aquí, allá, perfecto, ¿no? Y que lo iban a llamar al día siguiente. Creo que nunca lo llamaron, ¿no? Hubo una llamada para declinar la invitación y postergar, no suspenderla, postergarla. No elegante de decirme hasta luego. Yeah. Pero yo creo que fue tan nítido lo que dije, que además es lo que pienso, y creo que eso es lo que hay que hacer en relación a la situación actual en el Perú. Es claro que el presidente de la República no está dando la talla, no lo digo yo, lo dice él en la entrevista aquella con el señor periodista mexicano. Del Rincón. De modo que necesitamos hacernos cargo de ese enorme elefante que está paseándose por una sala de una casa llena de cristalería. Entonces, si no nos hacemos cargo de eso, si no somos honestos en relación a eso, no vamos a enfrentar con seriedad la situación. Y lo dije porque eso es lo que creo, y creo que si el presidente de la República insistía en llamarme, tendría que saber qué pensaba y a quién estaba llamando. Yo por un momento, perdóneme, me sentí un poco indispuesto, un poco mal, porque dije, no vaya a ser que porque dio la entrevista aquí no lo llamaron o declinaron al día siguiente, ¿no? No sé. Jaime, yo le agradezco sus preguntas, pero comprenderá que después de tener más de 40 años en la vida pública y política, con un intermedio de estudios en el extranjero, largo, pues a las preguntas contesto exactamente lo que quiero contestar. Es como se debe actuar. Lo felicito. O sea, por asumo eso. Mi responsabilidad, Jaime, asumo mi responsabilidad. Lo felicito por eso, lo felicito por eso. No digo porque, vamos, entre lo que está ahora en el gobierno y hubiese sido una buena carta. Pero en el fondo creo que no era, digamos, no es compatible, ¿no? El pensamiento, el actuar, la hoja de vida, hasta la ideología, digamos, que usted tiene, el perfil político que tiene, me parece que no es compatible con el del presidente Castillo, ¿no? Mire, lo que no es compatible es un buen gobierno con un mal gobierno. Ah, ya. Pero buen gobierno se refiere a su partido, a un buen gobierno, no solamente a mi partido. Su partido se llama, creo, del buen gobierno, ¿no? Usted tiene un proyecto político. He recuperado la mitad del título del libro de Guamán Poma de Ayala, que se llamó Nueva Crónica y Buen Gobierno, y que fue el primer diagnóstico de gobernabilidad que se hizo en esta parte del mundo, al decir de uno de nuestros grandes historiadores, ya aparecido, Carlos Araníbar, el mejor o el más importante libro que se ha escrito en esta parte del mundo en los últimos 400 años. Usted ha dicho, y está ahí en el banner, que el presidente Castillo no está dando la talla. Y para que dé la talla tendría que, no sé, de pronto iluminarse, de pronto que alguien lo haga entrar en razón, porque las cosas se siguen desandando y desbarrancando, ¿no? Ahora en el MINSA, una funcionaria clave como lo era Gabriela Jiménez allí, que cada semana informaba al país de un nuevo grupo etario incluido, le ponían onda, en los vacunatorios había fiesta. Es decir, es una pena, francamente, lo que está pasando. ¿Hasta cuándo cree usted que el país debe tolerar al presidente Castillo en este mood, en esta cuesta a la deriva o desbarrancándonos? Yo he dicho que no da la talla, y esto es muy importante, citando al presidente. Es lo que él ha dicho. A él nadie lo preparó, a él nadie lo educó, nadie lo aleccionó, y está claro que es consciente de que no está teniendo las capacidades para poder producir un gobierno. ¿Hasta cuándo? Yo creo que el gobierno ha hecho un cálculo, y el cálculo es llegar a la cifra mágica. La cifra mágica para el gobierno es 44 votos en el Congreso.
que son los que le permiten que no haya ni vacancia ni cambio constitucional, que requieren votación calificada de 87 votos. Yo creo que ya han hecho los cálculos, han construido en base al cuoteo que usted menciona esa cifra, y eso les da cierta tranquilidad, pero me parece que el gobierno olvida que la legalidad debe ir acompañada de la legitimidad, y que cuando la legalidad no va acompañada de la legitimidad, tarde o temprano termina habiendo una crisis política. Claro. El presidente ha dicho el día de hoy que quiere combatir la corrupción. Si tiene ese propósito franco, verdadero, no falso y mentiroso, lo que tiene que hacer es explicarnos por qué tuvo 8 reuniones con una lobista en Palacio de Gobierno y en la calle de Breña, lobista que luego salió premiada con un contrato de 232 millones para una de sus empresas, contrato que después fue tirado atrás en base al informe de un buen funcionario que, oh sorpresa, fue despedido. Como fue despedido el funcionario que en Petroperú hizo el informe para que echara atrás el contrato mal hecho, mal asignado, que también pasó por esta lobista en Palacio de Gobierno con el presidente. De modo que, 2 cosas. Si quiere luchar contra la corrupción, primero empiece explicándonos con franqueza y con veracidad al país, porque lo merecemos como ciudadanos, como sociedad, esos hechos. Y en segundo lugar, tomemos nota que los mejores salen y los peores entran. Y eso es un tema que en algún momento le va a pasar seria factura al Estado peruano, al que tanto le ha costado construir las pocas o muchas capacidades que tenga. Y es sin duda cierto que necesitamos hacer más esfuerzos para que las capacidades del Estado crezcan y no para que disminuyan. Así es. Jorge Nieto Montesinos con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Que tenga usted muy buenas noches. Muy amable. Hasta la próxima.